Y ya por último, entonces, invitar a nuestro público 3 expertos en el tema de empleabilidad. Vamos a ver el tema precisamente del futuro del trabajo y la empleabilidad en México y Latinoamérica. ¿Qué pasó con la parte interna de las organizaciones, con el trabajo? ¿Qué pasó con la empleabilidad? ¿Y qué pasó con todo lo que nos trajo la crisis del coronavirus a Latinoamérica? Y bueno, por supuesto que a todo el mundo. Me gustaría, Blanya, tener el honor de que abrieras tú este punto. Gracias, Juan Carlos. Yo siempre me aprovecho de lo de primero las damas, aunque estoy absolutamente convencida que eso no importa tanto. O pues la verdad, yo creo que para contestar esa pregunta, primero yo revisaría ese contexto que estamos viviendo hoy, cifras del Banco Mundial, del Fondo Monetario que nos muestran caídas de cerca del 7% en el PIB. Creo que un impacto muy importante también en las cifras de desempleo, sobre todo en la región, en Latinoamérica, pues hemos crecido casi 8 puntos porcentuales en el desempleo, pero yo creo, y pensando un poquito en lo que tú preguntabas ahorita, en lo que comentabas y para abrir un poco el debate, tal vez para mí hay algunos síntomas adicionales que han sido muy complejos, tan complejos como estas cifras que he compartido. Primero, me ponía a pensar un informe de la OIT que decía que el ingreso en general del trabajador latinoamericano ha reducido al menos un 30%, es decir, estamos hablando no solamente de la pérdida del 8% o de 8 puntos porcentuales, perdón, en el empleo, sino que las personas que siguen laborando pues han tenido también una reducción de su ingreso. Esto sumado a un incremento del 20% en las horas trabajadas, es decir, estamos en una ecuación bien compleja para mantener la sostenibilidad, creo yo que con mucho esfuerzo. Y esto me lleva tal vez al primer punto que me gustaría poner sobre la mesa en términos del impacto que ha tenido toda esta pandemia y creo que tiene que ver directamente en la informalidad, ¿no? Pues definitivamente yo creo que a las compañías les tocó a muchas y yo creo que las reacciones las vimos muy parecidas en los diferentes países de Latinoamérica. Yo veía a los empresarios colombianos intentando defender lo más que pudieron, muchas marcas muy prestigiosas en el país que se comprometieron con los trabajadores a tratar de no generar despidos o recortes y que aguantaron hasta donde más pudieron, cosa que creo, y creo que ese es un efecto interesante que hay que ver aquí adicional, impactó también en las marcas, ¿no? Porque la preferencia de marca hoy tiene muchísima relación con la reacción que tuvieron los empresarios en su momento. Hoy la gente prefiere comprar algo que estuvo relacionado con un comportamiento responsable y creo yo que otro elemento muy interesante tiene que ver con el recuerdo. Alguien decía por ahí una frase que es muy cierta, no me acuerdo la frase tal cual, pero es, yo creo que el compromiso de la gente o el recuerdo sobre el compromiso de la gente va a durar los próximos 5 o 7 años de acuerdo a lo que hiciste en la pandemia. Si te portaste bien en la pandemia, cuidaste a tu gente, trabajaste por su salud, por su retención, los ayudaste, yo creo que eso te va a durar por lo menos 5 o 7 años en el buen recuerdo y también si te portaste mal, ¿no? Si realmente como compañías no cuidamos esos elementos básicos. De hecho, algo que veía yo en México, para terminar un poquito mi comentario, nos empezó a surgir una serie de movimientos sindicales en compañías que digamos que tradicionalmente no tenían este tipo de reacción. Entonces yo creo que esta situación, sin duda alguna, no solamente vamos a vivirla en los años o meses que nos toquen de encierro y de manejo de la pandemia, yo creo que esto llegó, como dicen, para quedarse y creo que va a durar mucho más. Muy bien, muchas gracias, Blanya. Pues abriste con todo el punch este debate. Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué crees desde tu perspectiva? ¿Cómo viste? Porque tú estás manejando una empresa que ya prácticamente está ocupando todo Latinoamérica, desde Canadá, Estados Unidos, por supuesto México, Centroamérica y hasta la Patagonia en Argentina, está operando PAE. ¿Cómo es tu perspectiva? ¿Qué pasó con las familias, con las empresas, con los empleados, con todo esto cuando llegó la pandemia? ¿Cómo lo viste tú en los diferentes países? Gracias, Juan Carlos. Y bueno, haciendo eco a lo que Blanya muy puntualmente decía con esos datos, yo adicionaría 2 temas adicionales. Ahorita regresamos por ciertas geografías.
Hay también un impacto durísimo en la parte educativa, ¿no? Si tú haces una lectura de lo que pasó, las escuelas en general cerraron de marzo a junio y unas más se prolongaron durante todo el año. Esto, en términos educativos, viendo algunas de las estadísticas que han sacado ya a nivel internacional, tiene un impacto, más del 50% de la calidad educativa se perdió desde el punto de vista del conocimiento, lo que refleja, y eso si tú lo sumas a que en los veranos los estudiantes bajan, ¿no?, su aprendizaje y tienen que volver a arrancar al año siguiente, marginalmente significa que la educación en general se mejoró a nivel educativo un 10% para los chavos. Entonces, eso, en otras palabras, es un año perdido educativo, lo cual es un impacto durísimo porque el futuro sigue ahí en nuestros jóvenes, ¿no? Ese por un lado. Y por otro lado, otro dato nada más del impacto social, el tema del consumo del alcohol que subió más de un 14% en los adultos. Entonces, tú pones por un lado, tienes todo el tema del empleo, tienes el tema del confinamiento que tuvimos que vivir con los jóvenes y entonces ya regresas al tema del empleo, cómo la gente tuvo que adaptarse a una nueva realidad de cómo trabajar en casa, donde los espacios no estábamos adaptados. Digo, hay algunos que somos un poco más afortunados que otros y tienes un espacio un poco más grande, pero en la generalidad de nuestra realidad en Latinoamérica, pues los espacios son pequeños y cuando tienes que vivir con los muchachos que están ahí estudiando con una calidad a lo mejor no tan buena por el tipo de educación, porque los sistemas no estaban a lo mejor tan preparados para dar la mejor calidad educativa online. Y por otro lado, le adicionas el tema del cambio social, en este ejemplo, el tema del consumo del alcohol, pues se vuelve una dinámica, si no tienes cuidado, un poco perversa. Entonces, esto tú lo llevas ya al tema del empleo de las empresas, tiene todo un impacto. Lo que nosotros vimos, y como bien lo decía Blanca, bueno, el tema de la pérdida del empleo fue durísima en todos lados. A nivel, yo creo que los más impactados fueron en México, Perú, desde nuestra óptica, cómo estuvimos viendo las cosas, y otros más que cayeron muy rápido y empezaron a repuntar a final de año, como el caso argentino. Todos lados fueron impactados. Yo te diría que afortunadamente las empresas, yo creo que reaccionaron, porque nadie fue proactivo en esto, nadie lo hubiera pensado, honestamente. Reaccionaron de alguna manera rápido, pero la parte que se quedó corta y se vio totalmente rebasada fueron todos y cada uno de los gobiernos que vieron rebasados. Muchos de ellos negando la realidad de lo que se estaba viviendo, y en algunos casos, como en el caso de México, y yo siendo mexicano lo digo tristemente, donde el mismo liderazgo del país decía que mejor era curarse con estampitas y virgencitas, ¿no? Cuando la realidad es que había que usar máscaras para proteger al pueblo, y hoy por hoy tienes más de 200,000 muertos en un país como México, donde no tiene el mayor número de casos. Entonces, cuando esta realidad no se reconoce, tiene un impacto directamente en la sociedad, en el tema social, en el empleo, y esto yo creo que nos va a llevar por muchos años, y como bien lo decía Blanca, los que se portaron bien van a tener un beneficio porque la gente se va a acordar, y los que no se portaron bien, llámale empresas, llámale gobiernos, van a tener un costo adicional porque eso es, la realidad es que la gente lo vive y lo está sufriendo, ¿no? Y yo creo que, como bien lo decías, esto va a pasar, pasaremos el tiempo y decía Blanca, bueno, en los próximos meses o años terminamos el tema del COVID, pero va a haber cosas de largo plazo que se van a quedar. Y terminaría el comentario pensando en el tema de lo que es la forma de trabajo, el empleo remoto, la parte, si va a ser 100% remota, si va a ser regresar a las oficinas o si va a ser un híbrido, y que cada industria, cada empresa tendrá que buscar su solución. Excelente, Jorge, muchas gracias. Armando, fíjate que, y bueno, todos lo sabemos, que aquí nos coincidieron dos elementos, que fue por un lado la pandemia y por el otro lado, pues un tema gubernamental en la parte de la regulación, de la empleabilidad y bueno, todos estos temas a profundidad que hemos vivido el año pasado y este año en México. Entonces, digamos desde tu perspectiva también, ¿cómo viste ese arranque? Seguramente más adelante vamos a profundizar en estos temas de la empleabilidad ya como tal. Pero ¿cómo viste tú, Armando, el arranque coincidiendo estos dos elementos que han sido fuertes para el país y de hecho, pues hace poco ya finalmente se consolidó una legislación que se empieza a llevar en México con respecto precisamente al tema de la empleabilidad y también en los otros países? ¿Cómo ves desde
desde esa óptica el tema de cómo arrancamos con la pandemia y con toda esta crisis. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes, Jorge y Blanja, es un gusto estar con ustedes. Mira, lo que te puedo decir es que en México, a diferencia de otros países de América Latina, empezamos ya con una crisis económica y laboral, no con la pandemia, sino antes. En el 2019, previo a la pandemia, el crecimiento del empleo fue muy pequeño. Crecimos en el empleo formal apenas la mitad de lo que se venía creciendo en años anteriores, con cero política laboral de apoyo al empleo y al empleo formal sobre todo. Cuando viene la pandemia, en un año, 2 meses en México, el crecimiento normal por el crecimiento de la población pues realmente no había crecido. Prácticamente nos pasamos un año estancados. Entonces, llega la pandemia a México y hay organismos internacionales como la OIT, como la CEPAL, que se pronuncian por una serie de medidas que deben o que deberían tomar los países para proteger el empleo formal y por ende el ingreso de las familias. Y es así que pues la respuesta que esperaba el empresario mexicano y también en América Latina, pero no los empresarios grandes, los empresarios que están todos los días, los MIPYMES, los medianos, los pequeños, pues esperaban algo más de apoyo por parte del gobierno, como había sucedido, por ejemplo, cuando tuvimos una crisis de salud en el 2009, que había un programa de apoyo al empleo en el 2009 que se aprovechaba para dar apoyo a las personas que se quedaban sin empleo o que podían quedarse sin empleo. Se le apoyaba por un tiempo con un salario para que no salieran de la seguridad social. Y aquí no, aquí sucedió, no se tomó en cuenta ninguna de las iniciativas que hicieron los empresarios, las cúpulas empresariales. La CEPAL hizo muchas propuestas para todos los países de América Latina y México fue el único país que prácticamente no hizo nada, a diferencia de otros países. La consecuencia fue que México hoy por hoy es el país, después de Honduras, que tiene la más alta pobreza. 40% de la población está en pobreza. Los ingresos disminuyeron muy fuerte. Las empresas tuvieron que renegociar. Al ver que el gobierno no hacía nada, pues trabajadores y empresarios renegociaron sus ingresos 20-25% de común acuerdo para poder subsistir y que la pérdida de empleos formales no fuera tan alta. El empleo en general, el empleo donde están formales e informales, a diferencia de lo que comenta Blanja, del 10% del empleo, de las ocupaciones que se perdieron en América Latina, en México fue del 15%. Todos los países de América Latina pudieron combatir la pobreza, que no incrementara la pobreza tanto, con transferencias a las MIPYMES, a las pequeñas, medianas, con pequeños estímulos. Colombia, donde ustedes están, Blanja y Juan Carlos y muchas de las personas que nos están viendo, pues hubo incentivos para no despedirlos. Pues en México no hubo ninguna. Por lo tanto, es muy desigual cómo se comportaron los países ante esta pandemia. México, de acuerdo a los datos que presentó hace un mes la CEPAL, del informe de la reacción de los gobiernos o de los países ante la pandemia, pues México ha sido el país peor evaluado, siendo que son de las potencias. ¿Qué hicieron los empresarios? Bueno, pues los empresarios, como lo digo yo, negociaron con los trabajadores en los puestos que se podía hacer el trabajo a distancia, se hizo, en muchos otros no.
¿Y qué sucedió? Bueno, pues con todo esto, el Producto Interno Bruto en México, que fue de los países que más lo resintió, cayó el 8.6%. Por lo tanto, en América Latina hubo países como Brasil, como Uruguay, que pudieron sortear mejor esta crisis. México no. México apostó a los apoyos directos y lamentablemente en nada apoyó a las personas que están en la formalidad. Y ese tiene como consecuencia que es un incentivo para no estar formales. Y eso así a grandes rasgos fue lo que nosotros vimos en el empleo en América Latina y en México muy específicamente, que yo creo que ha sido como lo decía Jorge, que da pena, de los peores desempeños que ha tenido. Excelente, pues creo que tuvimos un muy buen arranque con estas tres participaciones, pero vamos a profundizar un poco más entonces en qué pasó con la gente. Y hay algo que es muy importante, porque las empresas grandes, medianas, pequeñas, en diferentes momentos y en diferentes niveles, han venido trabajando con esa cultura de trabajo, del compromiso, de afianzar el bienestar de la humanidad de las empresas. Entonces, ¿qué pasó con tu empresa, con ese compromiso, con esa camiseta que todos teníamos tatuada, o que todos veníamos tatuada la camiseta de la empresa, y de un momento a otro nos sacaron de las oficinas, nos mandaron para las casas, nos pusieron a trabajar de manera remota, los líderes empezaron a tener problemas con su gente, no tenían ya cómo controlarlas. Bueno, los equipos de trabajo empezamos a experimentar una serie de situaciones con la realidad virtual y con el mundo virtual, que eventualmente hacíamos reuniones virtuales, pero ya lo empezamos a vivir de lleno. Entonces, tú mismo, Armando, ¿qué viste con respecto a ese tema de compromiso de la gente en sus empresas, cuando ya tenía que estar desde su casa con problemas de internet, con toda la familia conectada, en una mesa de comedor, papá, mamá y 2 o 3 hijos? ¿Cómo lo viste tú, Armando, desde ese punto de vista? Bueno, mira, en una primera parte yo creo que el compromiso de las personas que estaban trabajando en oficinas administrativas o despachos donde se podía hacer el home office, inclusive en algunas que no, yo creo que hubo un compromiso con que te comentaba, con este acuerdo que hubo entre patrones y trabajadores de disminuir su salario, aunque en la Ley Federal del Trabajo en México está prohibido, ¿no? Pero hubo acuerdos para disminuir los ingresos de los trabajadores, y eso me parece a mí que es parte de lo que tú dices de tu empresa, ¿no? Que sí defender a la empresa y también defender sus ingresos. Entonces, me parece que en un primer inicio sí, mucha gente muy comprometida con sus empresas y a dar el cambio. Y también por miedo, ¿por qué no decirlo? Porque pues estar en la calle y te prestabas a infección. Luego, otro problema que hubo también, un gran desorganización dentro de las familias, ¿no? Porque la vivienda en general de las personas que trabajan en oficinas son viviendas medias, viviendas pequeñas de 2 o 3 habitaciones. Pocas disponen de un lugar para trabajar, y entonces esto lo que ocasionó pues es mucha problemas hogareños en casa, porque tenés que estar atendiendo a los hijos, a la abuelita, a que abren la puerta, por un lado. Otro problema que se suscitó es que las casas no están preparadas para tener las conexiones de internet adecuadas, para tener un trabajo continuo, pero también el trabajo continuo del cónyuge y un trabajo continuo de los hijos en las escuelas. Por lo tanto, se tuvieron que hacer varias cosas. Y luego, una falta de liderazgo de muchos jefes
que pensando que, pues que ya estaban en su casa, las personas podían estar trabajando todo el tiempo, desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, y sábados y domingos tenían que contestar teléfono. En el centro nosotros hicimos un decálogo de recomendaciones para los trabajadores y para los patrones de cómo tenía que manejarse, qué cosas elementos se tenían que tomar en cuenta para llevar una adecuada relación con estos elementos, ¿no? Y afortunadamente los legisladores en México hicieron una propuesta, porque era algo nuevo, pues una propuesta de algunas condiciones que se debería de dar el trabajo, entre ellos la desconexión digital, ¿no? Que a veces hablaban a las 7, 8, 9, 10 de la noche. Todavía, bueno, pues esto se sigue dando ya en menor grado, en buena parte por la conciencia que se ha hecho, pero todo esto ocasionó gran desequilibrio. Y luego la inexperiencia de muchas personas, de muchos jefes, pues que no sabíamos cómo liderar con las personas cuando estamos acostumbrados a tenerlas de frente y no a distancia. Y yo creo que esto es algo que se tiene que ir afinando con el tiempo. Tenemos todavía que trabajar mucho en los liderazgos y en temas de responsabilidad y de trabajo en equipo a la distancia. Justamente nos hacen un comentario desde Honduras, donde muchos de esos acuerdos eran casi que obligados, porque el que no aceptara el acuerdo, pues podía ser despedido, ¿no? Esto nos lo dice, Glenda Fajardo, de Honduras. ¿Cómo le pega eso a la cultura, Blanca? ¿Cómo le pega eso al compromiso de la gente? Porque sí, pues acordamos y nos regresamos un poquito, como dice Armando, no es legal bajar salarios, pero eventualmente toca. Yo he tenido clientes que duraron un año cerrados, prácticamente, un año completo, hasta marzo volvieron a abrir puertas al público, y entonces pues obviamente hay que reducir gastos, hay que reducir gente, hay que apretar, hay que negociar en cierto momento obligadamente. ¿Cómo le pega esto a la cultura de las organizaciones, Blanca? Gracias, Juan Carlos. Pues yo te respondería tal vez el tema desde 3 perspectivas. La primera, yo creo que cuando suceden estas cosas que, como bien dices tú, seguramente fueron resultado de la presión económica que muchos negocios tenían. Sin embargo, yo entiendo mucho el comentario de Glenda y creo que en muchos sentidos a muchas empresas, a muchas organizaciones les faltó manejar mejor esos procesos de comunicación, de sensibilización de las personas, involucrarlos en las decisiones. Yo veía, por ejemplo, muchos de los clientes en México que la verdad tengo que felicitarlos porque hicieron un trabajo increíble de reunirse con la gente, pedirle a la gente que ellos mismos opinaran en la solución del tema, y se encontraron mucha sensatez, ¿no? Se encontraron muchos trabajadores que planteaban, oiga, pues podemos hacer esto, tenemos muchas alternativas. Otras compañías, como yo lo mencionaba, Glenda, que desafortunadamente pues no lo hicieron así y sencillamente pues fueron tomando decisiones de manera unilateral, y creo yo sin duda alguna, y creo que no solamente el impacto está para la cultura, como bien lo dices tú, sino para la marca finalmente, ¿no? Y lo comentaba yo antes, hoy el branding de la compañía, incluso la preferencia del cliente está en esas reacciones, en esas acciones de responsabilidad o no que hayan tenido las empresas. Entonces yo creo que ese es un primer elemento. Segundo elemento relacionado con lo que tú comentabas ahorita, solamente el 30% de las personas en el mundo tienen la oportunidad de hacer home office. Tenemos un 70% de personas que tuvieron que seguir asistiendo a sus centros de trabajo, llámese incluso pues temas de salud, que todos sabemos que pues finalmente médicos, enfermeras, auxiliares pues estuvieron o están en la línea de frente de batalla, pero también tenemos al trabajador de la planta, al trabajador del supermercado, a la persona que está incluso en el medio de transporte, que además está absolutamente expuesto, pues porque allí encontramos muy pocas medidas, sobre todo, insisto, que en los medios de transporte donde la gente probablemente tenía como mayor riesgo y mayor impacto. Entonces creo que en ese sentido a las organizaciones, y ahí siento yo que hubo diferencias importantes,
empresas que realmente se lanzaron a implementar prácticas innovadoras, positivas, e insisto que creo que una de las cosas que dio mayor resultado y mejor resultado fue escuchar a la misma gente. Uno de mis clientes, por ejemplo, armó grupos, una compañía financiera que tiene cerca de 200 sucursales por toda la República en México, lanzó una convocatoria de ideas donde la misma gente diseñó cuáles eran los mecanismos, prácticas, protocolos de protección frente a COVID, y entonces ya no era un tema obligado porque pues tenían toda la obligación de que se tienen que poner el tapabocas, de que se tienen que usar el gel, qué sé yo, no, ya la gente no lo veía como una obligación, la gente lo veía como una herramienta de cuidado de la empresa. Entonces creo yo que realmente el impacto cambió dependiendo de dónde estabas, y creo que el tema número 3, pensando ya en aquellas personas que sí desarrollaban su trabajo desde el hogar, yo coincido mucho con lo que decía Armando. Yo creo que adicional a lo que él mencionaba, plantearía la aparición de nuevos riesgos psicosociales y riesgos físicos. Hoy nos la pasamos 8, 10, 12, no sé, hasta 18 horas sentados. Yo digo que la raza humana vamos a terminar en L, pues porque nunca nos paramos de la silla, lo cual genera pues ahorita nuevas enfermedades, nuevas situaciones que están relacionadas con eso. Nos la pasamos en una pantalla y a veces con audífonos conectados todo el día, entonces vienen las audiopatías. Creo que empiezan a aparecer, por un lado, insisto, riesgos de salud, que son completamente nuevos, que no habíamos tratado, que incluso los mecanismos y los sistemas de seguridad social de los países ni siquiera los tenían considerados, pero aparece algo más complejo y más importante, y es que son esos riesgos psicosociales. Hoy cuando tú estás en tu casa, y me impactaba y me hacía mucho sentido una foto que veía yo por ahí en una charla anterior, de una persona que dice home office, pero está la mamá con el hijo en sus brazos y cocinando y con el computador prendido y el teléfono en la oreja, ¿no? Hoy estamos lidiando frente a esto, ¿no? ¿Cómo le explicas a tus hijos que estás acá en plena charla y de pronto entra, como pasó ahorita, y pues te tienen ahí? Y algo en ese sentido, para concluir, que a mí me llamó la atención, fue la declaración que hicieron varias compañías. Hay una compañía multinacional de despachos que me impactó lo que sacó, y creo yo que le aplaudí hasta donde más pude, porque decía: entendemos que estamos en tu casa, entendemos que cuando estás atendiendo una reunión y tienes una situación de ruido, pues porque ladró el perro, lloró el bebé, pues sabemos que estamos en tu casa y lo entendemos, no te estreses por eso, ya suficiente estrés tenemos todos en esta pandemia en todo sentido, para que tú te estreses también. O si tienes que pararte de una reunión a atender un tema doméstico, hazlo, porque entendemos que estás ahí, ¿no? Entonces, creo que esa empatía, ese desarrollo de un enfoque distinto, mucho más comprensivo de las situaciones, porque además la diversidad cambió, ya no estamos hablando de hombres, mujeres, de generaciones. Yo creo que hoy tenemos una circunstancia completamente distinta. Tú tomas la foto, voy a poner un ejemplo muy rápido, de dos mujeres, más o menos mismas edades, más o menos mismas configuraciones familiares, y vas a darte cuenta que tienen necesidades completamente distintas. Probablemente una, los hijos son más autónomos, hacen la tarea solo, ni le preguntan en la clase, y la otra tiene que estar encima revisando lo que están haciendo. Entonces ya las necesidades son otras, ya no podemos clasificar como lo hacíamos antes a la gente porque son hombres. No, yo creo que hoy tenemos como empresas que conocer y acercarnos mucho más a las personas, entender su realidad, y desde esa realidad definir plataformas para poder colaborar y para poder ser productivos de manera distinta, Juan Carlos. Yo creo que ese es un poco el punto que nace hoy. Y fíjate que yo creo que uno de los grandes aprendizajes en las empresas es eso que tú dijiste, nos metimos a la casa de nuestra gente, y creo que eso fue un aprendizaje de sensibilización muy grande, porque anteriormente no sabíamos quién, o muchas veces no sabemos ni quién es, dónde vive, con quién vive, en qué parte vive, qué hace, bla, 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 bla. Y hemos visto hasta episodios de experiencias fuertes a través de la computadora y a través de las imágenes de video. Entonces, yo creo que uno de los grandes aprendizajes es eso, ver que nuestra gente tiene una casa, tiene un hogar, tiene una familia, tiene un hijo, tiene un perro que ladra, ¿no? Ahora bien, Susana Monzón nos hace un comentario que creo que es para ti, Jorge, definitivamente. Ella nos dice
Y bueno, te lo pongo a ti, Jorge, ¿por qué? Porque PAE tiene muchos servicios para las diferentes empresas, muchos servicios en la administración de los recursos humanos, y uno de ellos es colocar gente para las empresas. Oiga, ¿y qué pasa? Estamos hablando de cultura. ¿Y qué pasa con esa gente que ni siquiera hemos podido verle la cara porque entró a trabajar desde una computadora y sigue y lleva un año trabajando desde una computadora y no lo hemos conocido cara a cara? Es decir, el lado contrario, ¿no? ¿Cómo vemos esto con nuestra gente que sí, se fue a trabajar a la casa y bueno, nos metimos a la casa y a muchas cosas que implicó este cambio? Pero gente que para buscarla, para seleccionarla y para ubicarla con nuestro cliente fue totalmente dentro de este mundo virtual, y el cliente hoy no los conoce. Esa es una excelente comentario, una excelente pregunta. Antes de llegar a eso, yo te platico algo de lo que nos pasó a nosotros. Yo nada más quisiera adicionar a lo que bien comentaba Armando y Blanja sobre el tema de la cultura. Yo te diría que dentro de las mismas organizaciones, yo creo que nos vimos retadas a ver cómo íbamos a reaccionar. Y te platico nuestro ejemplo, porque es el que conozco y lo conozco bien. Nosotros nos dimos a la tarea de regresar y voltear a ver nuestros valores y sobre eso empezar a tomar todas las decisiones que tenemos que tomar con respecto a cómo íbamos a trabajar con nuestra gente. Y eso nos permitió tener cierto tipo de diálogo con toda nuestra gente, porque tuvimos que hacer lo mismo que muchas empresas, de tener que bajar sueldos. Lo regresamos cuando la situación regresó a una normalidad de negocio más o menos estable. Pero todo ese tipo de pensamientos me lleva a decir que la cultura se ha transformado, porque la realidad es que no estamos trabajando de manera diferente, pero mantuvimos algo que es el hilo conductor y es esa congruencia. Lo que digo, lo que pienso y lo que hago se mantiene en una línea, y cuando tú regresas y vuelves a ver los valores, y mira que yo soy ingeniero y hace muchos años no veía yo eso de los valores y la misión y visión, lo veía como algo que estaba siempre en un tablerito ahí pegado en la pared en alguna oficina del director de la empresa o recursos humanos a veces, ¿no? Pero ahora cuando los empiezas a hacer, los empiezas a vivir, te cambia, porque realmente empiezas a conectar y me hace mucha resonancia lo que Lain decía. Como tú te comportas con tu gente, eso va a pasar por muchos años y va a ser una respuesta para bien o para mal. Y yo creo que en ese sentido la cultura se mantiene, pero se transforma porque la realidad es diferente y por consecuencia las cosas tienen que cambiar. Y regresando al comentario de Susana, yo te diría, nosotros cuando el año pasado, cuando estamos antes de que empezara el proceso de que sabíamos de lo que iba a venir con el tema del COVID, estamos en el proceso de contratar a nuestro nuevo gerente corporativo de recursos humanos. Entonces la entrevistamos, ella está en Buenos Aires, la entrevistamos, todo fue remoto, yo iba a viajar para conocerle y llegó la pandemia. Entonces estamos en medio del proceso y ¿qué hacemos, no? La cabeza de recursos humanos para nuestra empresa. Entonces nos dimos a la tarea de seguir adelante, empezamos el proceso. Yo me acuerdo ahora platicando con Rita, y ahora se ríe, pero ella es vivo ejemplo de eso. Dice, es que yo entré, dejé una empresa, me vine para acá y confiaba en ustedes, ¿no? Y de repente me llegó a mi casa una computadora y trabajaba desde su sala, de su casa, y estos cuates sí son de veras y se rascaban la cabeza. Pero esa es la verdad, y así nos ha venido pasando con mucha gente. Pero curiosamente, y lo digo, hoy nos reímos, pero te puedes imaginar el proceso de las pláticas que tuvimos que llevar para decir, oye, sí somos de carne y hueso y de verdad me pellizco y aquí estoy, ¿no? Porque mucha gente que hemos venido contratando a través del tiempo ha sido así, tanto para nosotros como para nuestros clientes. Dado el punto, también hemos llegado a que llega un momento que te tienes que volver a hacer la interacción. El ser humano somos sociales por naturaleza, y hemos tenido que hacer excepciones con todos los protocolos y cuidados que se puedan tener, pero tenemos que ir a visitar también a la gente, porque de otra manera es difícil. O sea, necesitamos conocernos y conectar, pero sí ha cambiado. Definitivamente ese proceso ha cambiado, y de hecho estamos ahorita en un proceso dentro de la organización de desarrollar el concepto de recursos humanos virtual. ¿Por qué? Porque es una nueva realidad. O sea, igual aquí Blanja es la experta en el tema, pero tenemos que pensar diferente. La manera en que visualizábamos el que la gente se pusiera la camiseta y hacemos los eventos y los partidos de fútbol, todo eso a lo mejor ya no va a estar
tan prevalente, por lo menos en los próximos meses y seguramente en Latinoamérica por los próximos años. Entonces, ¿cómo le hacemos para cambiar ese tipo de convivios para que la gente tenga sus tiempos personales, pero también que podamos generar esta interacción y sentirte parte de, aunque estemos a través de una cámara, ¿no? Entonces yo creo que sí hay cambios que siguen desarrollándose, como bien se decía también ahorita, en algunos casos más fácil hacerlos porque el trabajo permite que sea remoto, pero en algunos otros tienes que regresar a la fábrica, ¿no? Y ese tipo de la administración de esa fábrica tampoco puede ser 100% remota. No sería congruente que tengas a tus trabajadores de producción en la fábrica y la administración está en remota, ¿no? Tienes que hacer esta interacción y tienes que buscar ciertas células de trabajo que tengan que estar ahí, pero definitivamente cambia. El cómo cambia, el qué tienes que hacer sigue siendo lo mismo desde el punto de vista de formar esa cultura con otros mecanismos y otro tipo de herramientas que se ponen en la mesa. Nosotros, y para cerrar el comentario, nosotros desarrollamos una plataforma para poder hacer colaboración, una plataforma de colaboración tecnológica que nos permita revisar objetivos, porque el jefe con su gente directamente, a lo mejor en una llamada lo puede manejar, pero cuando las áreas tienen que interactuar, la parte de reclutamiento con la parte de selección, con la parte de nóminas, ¿cómo haces para que los objetivos y las tareas estén visibles para que todo el mundo sepa en qué parte tiene que llegar? Entonces, estas plataformas de colaboración yo creo que son más relevantes hoy por hoy y seguirán siendo en el futuro, que además nos van a dejar, son de las cosas buenas que nos llegó el COVID, manejar otro tipo de interacciones de trabajo que pueden ser, de hecho, hasta a veces más productivas, pero con la conciencia de que tienes que dejar de trabajar a cierta hora, porque si no la gente se te va y se te queda conectada todo el tiempo. Entonces, son de las cosas que honestamente no somos maestros, todavía estamos aprendiendo muchísimo, como seguramente muchos de los que estamos aquí participando, pero yo creo que la parte importante, y esa es mi conclusión, tenemos que pensar que esto está cambiando y tienes que buscar maneras diferentes de hacer que la gente pues, se ponga la camiseta, como bien lo decías. Bien, damos un salto. Podemos seguir hablando toda la tarde de cultura y seguramente vamos a tener mucha tela que cortar. Pero yo creo que quiero entrelazar la participación de José Antonio Lara en una pregunta que hace, en la que nos conecta los servicios de recursos humanos. Vamos, las áreas de recursos humanos de las empresas es un área de servicio para la empresa, pero a su vez tiene muchos proveedores de servicios. Tiene proveedores que le maquilan nómina, tiene proveedores que le consiguen gente, tiene proveedores que le proveen evaluaciones para la bla, 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 bla. Entonces quiero saltar justamente a ese tema de los procesos y de las herramientas, ya después de haber hablado de cómo nos impactó la pandemia, cómo fue la cultura de la gente y en las empresas dentro de este proceso de crisis, y ahora las herramientas, el proceso, el procedimiento que han tenido que avanzar, que experimentar, que nunca habían hecho y que ahora les tocó hacer en las empresas, amarrarse muy bien a sus proveedores para que les ofrezcan unos mejores servicios ágiles, prácticos, económicos, porque los recortes no solamente han sido de personal, sino dentro de todos los ámbitos. Entonces, tú también, Jorge, con este planteamiento y sabiendo que, por supuesto, que es una empresa de servicio hacia las áreas de recursos humanos de las empresas, ¿cómo ves esos nuevos procesos, esos nuevos procedimientos, esa tecnología que a partir de ahora, pues aceleradamente dicen por ahí que nos adelantamos 2, 3 años de tecnología en las empresas con esta pandemia? ¿Cómo ves ese servicio hacia tus clientes con estas nuevas modalidades y con estas nuevas prácticas? Mira, evidentemente se está transformando. Al final, y regresaría nada más a la base, que sería, tienes que poder entregar lo que el cliente necesita, ¿no? El cómo lo haces en este sentido, pues puede cambiar, porque las mismas disposiciones cambian. Yo diría que la distribución de la fuerza de trabajo está cambiando. Y cuando menciono la distribución de fuerza de trabajo, me refiero a la ubicación geográfica. Con algunos casos puede ser así. Tenemos hoy muchos clientes que nos piden, clientes en Estados Unidos, que nos piden hoy gente en México, porque ya se dieron cuenta que el mismo talento lo pueden conseguir
México o en Argentina o en Perú o en Centroamérica, en cualquiera de los países nuestros de Latinoamérica, porque se dan cuenta de que esa distribución de trabajo ya no nada más es de que si estoy aquí o trabajando remoto en esta zona, sino estoy trabajando en diferentes partes del mundo que me permiten hacer eso. Y antes era, eso no es nuevo, pero era como que exclusivo de las grandes empresas, ¿no? Las grandes corporativos, las automotrices, las grandes compañías de tecnología tenían esa capacidad por su presencia global. Pero hay pequeñas empresas que se dan cuenta que tienen esta posibilidad, que ven que hay ciertos hilos conductores de empresas que les pueden dar ese servicio, pues dicen, oye, ese es el momento de aprovechar porque es una manera diferente de poder maximizar mi distribución de fuerza de trabajo. Entonces, yo sí creo que esta evolución va a seguir y al final yo creo que los negocios, como todo, siguen las rutas de la posibilidad de crecimiento, pero hoy más que nunca siguen la ruta del talento. Y el talento que en Latinoamérica es abundante. Por otro lado tenemos nuestros retos, pero tenemos talento abundante y para muestra un botón aquí, ustedes los que están enfrente y los que están aquí participando con nosotros, pero creo que es un momento muy importante que si bien manejado por las organizaciones, podemos hacer un cambio muy, muy importante en la presencia del talento y el desarrollo del empleo otra vez en Latinoamérica a nivel global. Pero tenemos que adaptarnos a nuevas maneras de trabajar, indudablemente. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Y bueno, hablando de esos servicios y sobre todo muchas cosas técnicas que las empresas o no manejan o no tienen los recursos para manejarlos, Armando. Muchos temas legales, muchos temas gubernamentales, muchos temas que tienen que ver con procesos administrativos en las áreas de recursos humanos. ¿Cómo ves tú el avance del apoyo de las empresas que estamos dedicadas a los servicios de recursos humanos hacia el área de recursos humanos de las empresas para que puedan tener ese apoyo y puedan tener ese soporte en todos estos procesos que estamos viviendo? Y muchas gracias por la pregunta, yo creo que es muy interesante y como lo decía Jorge también, la preocupación tiene que ser hacia el talento y el talento sirve para hacer las cosas mejor, de una manera más óptima y con mejores resultados hacia los clientes, ¿no? Los clientes externos y internos. Yo creo que ahora es el gran reto del cambio de la concepción de las áreas de recursos humanos. Recursos humanos, tradicionalmente y todavía en muchas empresas, es el área que tiene que hacer lo que nadie quiere hacer, ¿no? Y cosas que no están relacionadas con su función. Por ejemplo, la nómina. Pues la nómina es un procedimiento mecánico que poco tiene que hacer recursos humanos ahí. Pagar impuestos. No los ejecutivos o los profesionistas de recursos humanos, bueno, algunos sí, como es mi caso, pero no tienen que hacer nóminas, no es su función dentro de las empresas. Por eso, esos servicios hay que subcontratarlos, los servicios legales, los que se pueden subcontratar hay que hacerlo, como la contabilidad inclusive. Los servicios de reclutamiento y selección, porque además hemos encontrado en la práctica es que muchas de las empresas hoy por hoy están buscando talento, pero no tienen talento dentro de las mismas empresas para poder seleccionar al candidato. ¿Qué pasa con Blanca y Jorge, que se han dedicado mucho tiempo a esto? Pues tú le dices, oye, esos son los candidatos, llegas a la empresa y dicen, no me gusta. Oye, pero tiene el talento que me solicitaste, ¿no? Entonces, esos son los servicios que tienen que cambiar. Y luego, el tema de recursos humanos es ir a su misión, a su razón de ser. Su razón de ser no es ver la vigilancia, no es ver el comedor, son labores administrativas que no es el deber ser de recursos humanos. El deber ser es hacer que las personas tengan las habilidades necesarias para poder trabajar en equipo, para poder sentar en toda la organización lo que es más importante, que es una cultura organizacional, como lo mencionaba Jorge. Si en la empresa no tenemos una cultura organizacional pareja,
uniforme para todo mundo, pues cada quien va a jalar por su lado. Entonces me parece que lo central, como decía, es la administración de la cultura organizacional y en valores. Y ese sí es función del área de recursos humanos. Sí es función del área de recursos estar atentos a los índices de necesidad de capacitación, de desarrollo de las personas, del mejor retribución a las personas. Esa es su labor de ser. Y en eso no necesita estar en la oficina porque tenemos la imagen de recursos humanos que es el policía que te va a correr. Y eso no es su función. Ese es un simple trámite. Su función es precisamente esto. ¿Qué hacemos para tener gente que trabaje en equipo, uniformada, con la misma visión hacia dónde vamos? Y esa sí es la labor de recursos humanos. Por lo tanto, esta pandemia nos lleva a replantearnos que como ya no, el recursos humanos ya no está de policía viendo si llegaste temprano, si te descuento el día o la falta, ahora se tendrá que preocupar más por esas habilidades que tenga la gente, que uno les llama habilidades blandas de relación, de comunicación, de idiomas ahora en un mundo tan globalizado. Ese sí es función de recursos humanos. Y si me permites, perdón, sí, adelante, Jorge. Adelante, perdón que Jorge. interrumpa, y abonando a lo que ahorita decía Armando, me quedé pensando con esto y algo que creo que lo hemos visto nosotros y cada vez lo usamos más, es el tener las herramientas adecuadas, como bien decías, pero también quitarle la subjetividad al trabajo, ¿no? Y ahora, regresando a los comentarios y con el tema del trabajo remoto, ¿cómo evalúas que una persona realmente tiene los skills necesarios y cómo le quitas? A veces una evaluación, una entrevista de por sí no son fáciles y tienes muchos temas culturales adentro de discriminación que a veces son objetivos o no objetivos, o a lo mejor ni siquiera lo estás pensando, pero tienes ciertos paradigmas que tienes que romper. Yo creo que las herramientas, por ejemplo, lo que ustedes hacen, o sea, te ayuda muchísimo, nosotros lo utilizamos, como tú sabes, te da muchísimo a que la objetividad sea la mejor que puedas tener para que puedas saber dónde está la gente parada y cómo la integras en los grupos de trabajo. Porque entendiendo bien el componente de las personalidades de cada uno de nosotros y sabiendo las fortalezas y debilidades en base a ciertas herramientas como las que tú tienes, eso te ayuda muchísimo y esa es una de las cosas que yo te diría. Yo veo muy claramente que van a seguir creciendo y exponencialmente, porque todo lo que a lo mejor antes subsanadas a través de una interacción física o desde el punto de vista de conocer a la persona, ahora que ya no tienes tanta posibilidad de hacerlo, pues tienes que ayudarte a otras herramientas que a lo mejor siempre han estado ahí, porque no estamos hablando de nada nuevo, pero que a lo mejor no estaban siendo tan utilizadas porque se percibía que a lo mejor no tenían, lo puedo hacer yo directamente. Ahora no, ahora sí tienes que tenerlo. De hecho, hace rato nosotros tenemos una retroalimentación con una de nuestras personas. No sabes qué maravilla el tener las herramientas y decir, oye, mira, esto es por A, B, C y D. Entonces, automáticamente te genera mucho más objetividad y eso te ayuda a que sigas amarrando e integrando la cultura de la empresa. Pero perdón por el comentario. Pues, ahorita no, excelente. Excelente, Jorge. Excelente porque además, es decir, es donde se ve a flor de piel los dos elementos, las herramientas que tenemos a la mano para poder desarrollar y que nuestra gente desarrolle bien el trabajo. Y como lo decía José Cerero, en uno de sus mensajes, decía, ¿qué hace un líder que no se comunica con su gente cuando, a pesar de las herramientas, a pesar de que hoy todos sabemos usar Zoom, Teams, bla, 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 y bueno, tenemos teléfonos celulares, WhatsApp, etcétera, etcétera, pero nos encontramos con un líder que no se comunica con su gente? Entonces, tiene que salir esas competencias y desarrollar esas habilidades, porque si bien no lo hacía face to face, ahorita pues va a ser mucho más difícil y más complicado y la gente pues entonces va a perder el compromiso. No es que mi jefe ni siquiera se comunica conmigo, tenemos herramientas pero no las utilizamos, etcétera, 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 etcétera. Bueno, y este punto para Blanja me parece muy interesante ponértelo sobre la mesa, Blanja, porque tú lo ves desde dos perspectivas. Tú lo ves la perspectiva desde el consumidor de recursos humanos, que necesitas apoyo de herramientas, de empresas, de servicios, bla, 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 para poder ejercer un alto desempeño del área de recursos humanos en las organizaciones. Pero también lo ves porque tú apoyas uno de los
de los despachos más importantes legales en México, que tiene un alcance extraordinario a nivel internacional. ¿Cómo ves eso de las herramientas, de los servicios que se dan hacia el área de recursos humanos y que se reciben en el área de recursos humanos desde la perspectiva de la crisis que hemos estado viviendo y pues al futuro próximo que vamos a tener? De acuerdo, Juan Carlos. Pues mira, yo primero plantearía un tema, y es que tuvieron las organizaciones y sobre todo las áreas de recursos humanos que transformarse hacia un enfoque más de soluciones y no tanto de funciones, ¿no? Porque pues definitivamente algo que nos ha pasado, y yo creo que eso era un problema de siempre, pero pues la pandemia afortunadamente aceleró varias cosas, porque el usuario de RH, el cliente interno de RH, no le importaba en qué ventanilla tenía que ir, ¿no? Entonces venían a pedirnos una cosa y resulta que no, esta no es la ventanilla, tienes que pasar a la ventanilla 3, y la persona se perdía, ¿no? Pues porque no sé ni siquiera con quién, y cuando las áreas tenían además nombres súper fancies, pues la gente no tenía ni idea qué hacer. Yo creo que nos llevó a las áreas de recursos humanos a reevaluar la manera en que nos organizamos. Hoy tenemos un proceso mucho más fuerte de acompañamiento, incluso sobre la pregunta que hacía alguien del onboarding digital. Creo que surge para mí tal vez uno de los retos más importantes que tenemos hoy, tú lo mencionabas ahorita, que es el vínculo más allá del contacto, ¿no? Ya no tenemos ese contacto físico. ¿Cómo nos vinculamos con la gente? ¿Cómo hacemos que la gente que llega nueva, y este ejemplo que comentaba Jorge que me encanta, tenga el ADN de la organización, así no vea, porque además antes los llenábamos de pizarrones, en el elevador les poníamos los valores de la compañía y sentíamos que con eso la gente ya iba a absorber, ¿no? Por absorción así, por ósmosis natural, entraba la cultura de la compañía. Y resulta que hoy el gran desafío, como bien dices tú, está en cómo conecto con esa persona que no está aquí, pero que necesite que respire mi ADN, necesito que se alinee con eso. Entonces, cuando hablamos de vínculo más allá del contacto, yo me ponía a pensar, por ejemplo, en los procesos de onboarding, cómo sorprendemos a la persona, cómo utilizamos el proceso de reclutamiento para conocerlo, para saber que es hincha del Atlético Bucaramanga, que sabe Juan Carlos que es el mejor equipo que hay en la tierra, para no hablar de fútbol mexicano, sino meter un problema. Y el día que llega a la organización, mandarle una playera del equipo, ¿no? Y entonces la persona dice, ¿cómo? O sea, ¿a qué hora se enteraron que a mí me encantaba eso? O sea, ¿de dónde salió? O tengo perro y entonces me llegó, no sé, con el kit de inducción de la compañía, el hueso para que el perro muerda y no ladre en la videoconferencia. O sea, creo que hay muchas cosas que podemos hacer para generar vínculo. Lo que sí de fondo está ahí, y es un cuestionamiento que yo me he hecho toda mi vida como recursos humanos, porque yo digo, no puede ser que el banco y la tarjeta de crédito sepa más de mis colaboradores que yo. O sea, no puede ser que si yo tengo a la gente dentro de la organización, yo no sepa, porque a uno si el banco puntualito lo felicita de cumpleaños, ¿cuántos años batallamos los RH para poder tener una base de datos confiable para poder hacer eso? Entonces, creo que el punto, yéndome tal vez al primer elemento de estos servicios, cómo tienen que transformarse, necesitamos conocer a la gente. Ahora, no es solamente responsabilidad de RH, y en eso comparto totalmente la opinión de Armando. Yo creo que RH se transformó, evolucionó, el líder tomó mucha más relevancia, eso que tú decías ahorita, que además me encanta porque hoy se ve en las organizaciones, el líder que no se está comunicando con la gente, cae su productividad, y clarísimo se ve el impacto de la falta de habilidades blandas, de la falta de empoderamiento, de comunicación, de colaboración en los resultados de un área. Entonces aquí sí ya no, y además algo que nos está pasando en el equipo es que ahora la gente viene, ya el cliente, el líder al que antes le daba pereza horrible asistir a los procesos de formación y desarrollo de estas habilidades, ahora al revés, está buscando a las áreas que lo pueden apoyar en eso para poderle dar esas herramientas de forma muy sencilla para que justamente pues ahora pueda de alguna manera obtener los resultados, ¿no? Porque pasamos de personas, y me encantaba el punto que comentaba Armando hace un rato, que antes vigilaban, por decirlo así, por eso el nombre de supervisor, supervisaban lo que la gente hacía, a líderes que hoy están trabajando más en la contribución de la gente. Entonces me regreso a este tema del vínculo más allá del contacto. ¿Cómo inspiramos a nuestros colaboradores a entender que lo que hacen es importante? Ahí hago un paréntesis chiquito. La semana pasada, trabajando con un cliente que es una planta industrial muy grande en México, me sorprendió una cosa que me dijeron, se las cuento porque nunca lo había escuchado. Cuando empezamos a
al revisar un poco estos temas laborales y sindicales a los que yo usualmente me dedico, nos contaba que ellos tienen puntualidad perfecta en la planta, ¿no? Cuando nos empezaron a contar del ambiente de trabajo, y le dije, ¿cómo? ¿Puntualidad perfecta? Me dijo, sí, siempre lo contamos porque es un tema diferente. Le dije, entonces me imagino que tienes un bono de puntualidad espectacular. Me dijo, no, no tenemos bono de puntualidad. Le dije, ¿cómo hacen eso? Miren esta respuesta que a mí de verdad que me movió el piso. Cada persona de la planta entiende perfectamente que si no está en la hora, la línea no puede comenzar. Cada persona de la planta entiende perfectamente que el trabajo que viene a hacer es tan importante que si no está, no lo podemos hacer. La gente viene porque sabe que es clave estar ahí, que alguien lo extraña, que algo lo está esperando, y aquí estamos hablando de trabajo presencial. En el trabajo virtual pasa lo mismo. Hay gente que en la pandemia se quedó esperando a que alguien le mandara el balón, ¿no? Y pues ahí se quedaron, y hay gente que pasó 3, 4 meses esperando a que alguien lo llamara a ver qué tenía que hacer, y ahí incluso muchas compañías, de paso se ha dicho, y eso fue cierto, se dieron cuenta que tal vez no necesitaban gente de full time, ¿no? Y necesitaban realmente gente dedicada solamente en ciertos momentos de los procesos. Pero por el otro lado también nos puso a pensar cómo necesitamos como áreas de recursos humanos y cómo necesitamos como líderes del negocio trabajar en algo que yo llamo siempre colaboración más allá de la actitud. Yo creo que la colaboración a veces la vemos como una competencia blanda que depende de que la gente quiera ser amigo y todos nos agarramos de las manos y somos felices, y yo creo que la colaboración es estructural. Tengo un cliente con el que pues trabajamos toda esta pandemia, el proceso de constitución del home office sostenible le llamamos, y al principio nos reíamos mucho en una de las juntas de seguimiento porque veíamos que, pues perfecto, ya teníamos el protocolo, la política de home office, etcétera, pero teníamos un señor en una moto de casa en casa llevando y trayendo papeles para la firma, ¿no? Entonces, como realmente muchas veces los procesos de la compañía no están hechos, y no es que la gente no quiera colaborar, es que no tenemos la plataforma para que el actor baile y funcione de la mejor manera. Y por último, yo también creo que una de las cosas que tenemos que impulsar, y usualmente lo digo, hacer espacio a los espacios humanos, ¿no? Y me encanta que Jorge ahorita mencionaba que estaban en un feedback, porque hoy con la gente abriendo sesiones virtuales desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque hay empresas que trabajan así, donde la gente ni siquiera se puede parar a hacer pausas biológicas, hemos perdido esos espacios. Antes el colaborador esperaba ahí en el pasillo a que saliera el jefe para poderle contar un tema personal, que ahora no tiene cómo contarle, pues porque no hay pasillo para decírselo, o una cierta problemática, bueno, cualquier cosa más humana, más allá del trabajo, pues perdió el espacio. ¿Cómo generamos rutinas en las empresas para que realmente la gente tenga de nuevo esa oportunidad de conectarnos? Yo creo que ahí tenemos desafíos bien divertidos. Me parece que es una era para recursos humanos, y coincido en eso con Armando, bien interesante, donde vamos a tener que retar las cosas como las hacíamos antes, y vamos a tener que evolucionar, porque esto va a estar así y esto ya no tiene reversa, pensaría yo, Juan Carlos. Sí, nos comenta Janelle Genis, una gran cliente y amiga de hace muchos años, que le parecen excelentes las ideas de onboarding digital que hoy se empezaron a implementar dentro de las organizaciones, por un lado. Y por el otro lado, el tema de la puntualidad que tú estabas hablando ahorita, Blanja, tiene algo fundamental en términos de conexión, y es el propósito, que la gente sepa perfectamente cuál es su propósito. Y el propósito de trabajo de una persona está muy lejos de cumplir un horario de trabajo o llegar a una hora puntual. Mi propósito no es llegar a las 8 de la mañana, mi propósito es estar puntualmente en una línea, porque si yo no estoy, esa línea se para, ¿no? Sí. Muy bien, pero se acaba el tiempo, y entonces quiero de manera concreta hacerle una pregunta a los tres, empezando por ti, Blanja, ya que estás aquí al frente de la pantalla. Los gobiernos en nuestros países latinoamericanos otorgan, surgen leyes, surgen diferentes elementos con el ánimo de afianzar a los empleados, pero muchas veces eso nos lleva a que crezca el trabajo informal. Y tenemos que decirlo de esa manera. Es decir, sí, queremos apretar por un lado, pero lo que hace eso es que se nos abre la mano por el otro lado y nos genera... Entonces la pregunta concreta
para ti, Blanya, para Jorge y para Armando. ¿Qué nos espera entonces de ese futuro de empleabilidad en México y en Latinoamérica? ¿Qué nos espera para los próximos años de la empleabilidad? Yo sumaría tal vez, Juan Carlos, si me permites, ¿y qué tenemos que hacer para impulsarla, ¿no? ¿Cómo impulsamos exactamente? Exacto. Muy bien. ¿Cómo lo logramos? Porque definitivamente pues sabemos que el 90% de las personas en Latinoamérica necesitan realmente su trabajo para poder subsistir. No estoy hablando de que trabajan porque les gusta, sino porque realmente es un ingreso clave dentro del ingreso del hogar. Yo te diría, sumado además a que en casi todos los países más del 50% del empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas. Yo tal vez resumiría en 3 puntos. El primero, creo que tenemos que flexibilizar. Yo veo todos los gobiernos hoy en Latinoamérica impulsando legislaciones, por ejemplo, a nivel del teletrabajo, donde, como bien dices tú, pues terminamos encareciendo el costo laboral de las empresas, por lo cual pues la empresa termina entregando los guantes, ¿no? Y diciendo, yo ya no puedo seguir con esta situación. Y en ese sentido, pues yo creo que estamos generando, como bien lo mencionabas tú, la informalidad. El segundo tema creo que tiene que ver también con evitar la discriminación. Todo este tema del COVID yo creo que destapó otra pandemia, que es la pandemia justamente del personal vulnerable. Hoy las empresas ya no quieren contratar hipertensos, ya no quieren contratar personas con obesidad, porque pues para qué los contratos si los tengo que mandar para la casa y no puedo trabajar con ellos. Yo creo que es un tema grave porque así como antes cuidábamos la discriminación de género, por ejemplo, hoy tenemos que cuidar ese tipo de temas y yo creo que ahí el gobierno tiene que generar medidas también para impulsar y para que para las empresas, porque yo siento que la carga le cae completamente a la empresa y no importa si somos una multinacional o si soy una compañía emprendedora que está empezando, las reglas son las mismas. Yo siempre me he preguntado por qué las reglas son las mismas independientemente del tamaño. Imagínate tú, el emprendedor que arrancó, que además tiene que contratar un contador primero que un vendedor, porque pues primero hay que pagar los impuestos que vender. Yo creo que ahí los gobiernos, sin duda alguna, y no solamente los gobiernos, yo creo que las ONGs relacionadas con el mundo del trabajo tienen que generar una diferencia. Y tal vez el tercer punto tiene que ver con la conexión entre la academia y la empresa. Cambia definitivamente. A mí me da mucha risa porque antes, cuando uno estaba en una plática o en un evento, por ejemplo, y tú dabas una cifra del año anterior, era una cifra actualizadísima. Hoy, si no hablas del mes pasado, estás perdido, ¿no? Lo que quiero decir es que, pues ya cuando uno termina un curso de actualización está desactualizado. Hoy cambian los modelos en las universidades. Yo escuchaba el otro día a un rector de una de las universidades más importantes de Estados Unidos que decía, nosotros migramos de la educación para la información a la educación para la formación y ahora estamos hablando de la educación para la transformación, porque realmente a la gente la vas a tener que mantener conectada para mantenerla actualizada y creo yo que esa actualización requiere hoy más que nunca una conexión con la empresa. Ya no nos podemos dar el lujo de esperar a que la persona salga de la universidad para empezar a formarlo ahora en las organizaciones. Yo creo que tiene que haber ahí una conexión bien importante y bien sólida, Juan Carlos. Pensaría yo que son como los 3 temas que impulsarían esto. Muchas gracias, Blanya. Jorge, ¿tú qué opinas del futuro de esa empleabilidad en México y Latinoamérica y qué hacemos? Bueno, yo creo que Blanya ya dio un buen marco. Yo puntualizaría la parte educativa. Yo creo que los gobiernos están, desde este punto de vista, para el tema del empleo formal. El tema de la empleabilidad se da hoy por hoy más que nunca en Latinoamérica o en todos lados. Es el know-how, el que sabe, el que tiene y el que no tiene esa educación y ese conocimiento. La diferencia entre alguien que es empleable o ya no es una persona empleable es porque le falta cierto conocimiento técnica que le pueda permitir ser relevante y poder contribuir a esa organización para ser no el que llega a las 8 de la mañana, sino el que contribuya a que esa línea de producción funcione. Entonces yo creo que el tema de educación es un tema fundamental, que los gobiernos, y creo que tenemos una deuda muy importante en Latinoamérica desde el punto de vista de la calidad educativa, donde muchos se han dado la tarea de generar más cantidad, pero con menos calidad, lo cual genera un ambiente perverso porque genera expectativas, pero no genera las oportunidades necesarias para la gente que cree que tiene esa educación. Yo creo que la educación con calidad es un tema muy importante. La segunda es la parte de la promoción de la inversión.
y completamente de acuerdo con Blanca y Armando de la parte de no son los mismos en una empresa que empieza ahorita con una persona a una gran empresa que ya lleva un tiempo o una transnacional que llegó a instalarse. Las oportunidades de inversión se tienen que dar y se tienen que dar los apoyos necesarios para que las pymes puedan tener esa oportunidad de generar ese empleo, porque además son las que más empleo generan formal a nivel estadístico, o sea, más del 50% está generado en las pequeñas y medianas empresas en todos los países, y eso es una realidad que tiene que puntualizarse. La otra es tiene que haber un marco regulatorio flexible, donde si tú analizas las regulaciones laborales a nivel internacional, te voy a poner 3 ejemplos. Vete a Alemania, que es de las más estrictas y más rígidas a nivel mundial. Francia, que son de las más estrictas y más rígidas. Ve la cantidad de empleo que han generado comparado con otros países como Estados Unidos, donde el marco regulatorio laboral es de los más flexibles o el más flexible a nivel mundial. Tú puedes, como dicen los americanos, fire at will. Tú puedes quitar a alguien el día de mañana y listo. Y tú ves la generación y de la riqueza en general que se va desarrollando. Ahí está. Estoy hablando de 3 países desarrollados a propósito para no hacer un comparativo que diga Estados Unidos contra México. Bueno, no. 3 países desarrollados, todos con talento, todos con muy buenas oportunidades, pero si tú ves, analizas, y no tengo, desafortunadamente ahorita no tengo el dato específico, pero si tú ves el tema de desarrollo de empleo per cápita contra 1,000 personas en el país, Estados Unidos se las gana sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque las reglas que existen hoy desde el punto de vista regulatorio laboral en Francia y en Alemania, en este ejemplo, son muy duras. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Pues BMW tiene fábricas en todo el mundo, menos en Alemania. Y Francia, en lugar de contratar a la gente directamente con las empresas, lo hace a través de empresas tercerizadoras. Que, digo, no está mal, a mí como negocio me conviene, pero tampoco debería de ser que el 100% de la empresa saliera a ser contratada tercerizada. Eso es una consecuencia de un marco regulatorio tan estricto y tan restrictivo que te forza a hacer este tipo de cosas, y eso yo creo que está pasando también en Latinoamérica. Desafortunadamente, entre más los gobiernos tratan de apretar, están dejando de ver que realmente su función no es apretar ahí. Su función es que la ley se cumpla, que generen educación con calidad y que generen y fomenten la inversión en los países para que se generen los empleos, porque los gobiernos, por definición, no generan empleo. Ellos generan un marco regulatorio que debe ser flexible, que permita que todo este tipo de cosas funcionen para que la gente pueda tener esas oportunidades, que además no es además pedirles un favor, es su obligación, porque ellos se deben a los pueblos que los han electo para poder generar el tipo de mandatos que se les ha pedido. Desafortunadamente hoy en Latinoamérica creo que estamos en un proceso, no en todos los países, pero en algunos, donde el tomar el poder es más importante que el poder regresarle y deberse a su gente. Como lo hemos platicado ahorita, nosotros nos debemos a nuestras gentes, a nuestros clientes. Yo creo que a veces esa parte falta amarrar para que se puedan dar estas tipo de situaciones. Bien, muchas gracias, Jorge. Y Armando, ahora sí, ¿cuál crees tú que sea ese futuro de la empleabilidad y qué debemos hacer? Sí, mira, yo creo que va a estar cambiando, y la pandemia nos ha enseñado mucho, que tenemos que cambiar nuestra visión y nuestro pensamiento acerca de las personas y del talento. Primero yo te quisiera comentarles a todos que el talento no tiene género, no tiene edad, ni siquiera si tiene enfermedad o no tiene enfermedad. Una persona enferma o no enferma puede tener talento. Una persona lisiada o con características tiene talento. ¿Pero qué existe en las empresas? Pues existe un tabú que tenemos que tener gente joven, bonita, y el talento está conceptualizado desde mis criterios y desde mis paradigmas propios, ¿no? Y no apoyado en herramientas que me permitan detectar, quitándome esa imagen que tengo yo del talento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la pandemia nos ha enseñado que tú no puedes ver a la persona, o la persona puede estar de traje o puede estar trabajando como sea, la presentación no importa porque sigue dando el resultado. Entonces, ese paradigma del talento me parece que ya está cambiando, y ese es el futuro que vamos a ver. Menos discriminación en todos los sentidos, en género, en edad, en condición física, etcétera, etcétera.
Otra cosa es que creo que tiene que cambiar de la empleabilidad es desde la educación. Las escuelas hoy por hoy, sobre todo antes, nos educaban para ser empleados a menos que tengamos una familia rica, pues íbamos a ser los herederos de la empresa, pero nos educaban para ser un buen trabajador y para presentar un buen currículum. Ahora la cultura, sobre todo en Estados Unidos, está cambiando de que desde la misma universidad, con materias específicas, para ser, ¿cómo se llama? Entrepreneur, o sea, ser motivadores de nuevas empresas. Y antes no existía. Teníamos la mentalidad de que, bueno, a ver si yo trabajo en la mejor empresa o a ver si yo... Y no en lugar de este tipo de cosas. Y la otra es, me parece que también tiene que haber un reanálisis en el costo del trabajo, porque como lo decían aquí, a todos les cuesta lo mismo. En México, por cada peso pagado nominalmente a un trabajador, a la empresa le puede costar de 35 a 40 centavos más adicional. Y hay empresas y hay emprendedores que inician que no pueden y por eso se van a la informalidad. Entonces yo creo que aquí tiene que haber un análisis serio para que tener en todos en la informalidad, aunque con rangos y distinciones. Entonces yo creo que esos serían los puntos que vamos a ver en el futuro y también la forma de liderazgo en las empresas. El liderazgo... una cosa es el jefe y otra es el líder. El líder es el que está todo el tiempo, el que está apoyando, el que conoce a las personas. Y estos elementos como el que tenemos ahora, pues nos permiten que aunque no estemos viéndonos las caras en vivo, pues tenemos esta imagen. Yo insisto en la gente que está en nuestros equipos de trabajo, que utilicen estas herramientas, porque hasta la expresión de la cara dice mucho, ¿no? Los gestos dicen mucho, y eso comunica también, además de las palabras. Entonces es muy importante estar en contacto. Yo creo que esto va a ser el futuro del trabajo, y sobre todo el trabajo corporativo, pues se va a utilizar más estas herramientas. Y tenemos el trabajo fabril, el trabajo en la minería, en la industria, pues tiene que cambiar más en la cultura y más enfocado al liderazgo. Y bien, con eso yo terminaría mi participación. Muy bien, muchas gracias Armando y muchas gracias Blanca y Jorge por todas estas, compartir todos estos pensamientos, todas estas ideas que seguramente nos podemos llevar todos para las organizaciones, para las empresas a las cuales servimos y para nosotros mismos, obviamente. No sé si tenga el auditorio alguna pregunta adicional. Estuve tratando de ir transmitiendo los mensajes y las ideas que iban colocando en el chat. Y hasta ahora, pues digamos que todos los mensajes fueron involucrados y no tenemos ninguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, solamente Jorge, Blanca y Armando, darles las gracias por haber estado aquí y por haber compartido con nosotros todas estas ideas y por haber participado en este evento de la gestión del talento en una nueva realidad que nos está compitiendo a todos. Muchísimas gracias, les deseo una feliz tarde y un feliz término de semana y bueno, vamos a seguir entonces posteriormente en comunicación.